¿Qué dice la Biblia acerca de la cremación de los muertos? ¿Podría esta práctica interferir con la resurrección de los creyentes? Hoy en día, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional, algo que nunca antes había ocurrido a tal escala. Según los expertos, esta tendencia no solo continuará, sino que podría llegar a representar hasta el 70% de las decisiones funerarias en los próximos 10 años, superando al entierro convencional. Eso nos lleva a una pregunta importante: ¿deberían los cristianos considerar la cremación como opción, por parte de sus seres queridos? ¿Qué piensan los cristianos sobre este tema tan sensible, especialmente cuando se trata de la resurrección prometida en la Biblia? Para abordar estas cuestiones, en este vídeo vamos a responder a 4 preguntas clave. Pero antes, déjame tu comentario: ¿estarías dispuesto a permitir que tu familia te cremará? Ahora, vamos con las preguntas. ¿Qué es la cremación? ¿Qué opina la Biblia sobre ella? ¿Podría la cremación impedir o afectar la promesa de un cuerpo resucitado? ¿Qué debo considerar antes de tomar la decisión de ser cremado o no por mis seres queridos? Comencemos con la primera: ¿qué implica la cremación? Es el proceso mediante el cual el cuerpo de una persona fallecida se convierte en cenizas. ¿Cómo sucede esto? Presta atención: antes de la cremación, se quitan objetos metálicos como joyas o prótesis, y luego el cuerpo se coloca en un ataúd o contenedor especial. Después, es trasladado al crematorio, donde se coloca en un horno a temperaturas extremadamente altas, alrededor de 1600 grados Celsius. Quizás no sabías que esto no sucede de inmediato, toma varias horas. El calor intenso descompone los tejidos y los hace evaporar. Y aquí viene lo curioso: lo único que queda son huesos y fragmentos óseos, que después se trituran hasta convertirse en un polvo fino, conocido como cenizas. Pero estas no son como las cenizas de un fuego común, ya que son inodoras y carecen de carbono. Finalmente, las cenizas se recogen y se colocan en una urna, y la decisión de qué hacer con ellas depende de la voluntad del fallecido o de sus familiares: enterrarlas, esparcirlas o conservarlas. Ahora, esto te va a sorprender: la Biblia menciona en Génesis 3:19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». ¿Sabías que esta frase subraya nuestra conexión con la tierra y la naturaleza mortal de nuestros cuerpos? De manera similar, la cremación simboliza un regreso a esa esencia primordial. Cuando un cuerpo es expuesto al fuego, se descompone de manera gradual. El cuerpo se descompone hasta convertirse en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad debido a factores ecológicos y cambios en la cultura. Más de la mitad de los estadounidenses eligen este método, valorando su eficiencia en cuanto a espacio y su menor impacto ambiental. Así, en el ciclo de vida y muerte, la cremación refleja tanto nuestro origen como nuestro destino. ¿Sabías que, desde una perspectiva científica, la cremación se considera una opción más sostenible que el entierro tradicional? Presta atención, porque los estudios revelan que los entierros convencionales requieren grandes extensiones de tierra, el uso de productos químicos para el embalsamamiento, así como ataúdes de madera y lápidas, lo que genera un impacto ambiental considerable. Si lo comparas, la cremación, aunque consume energía y emite carbono, ocupa menos espacio y utiliza menos recursos, lo que explica la creciente preferencia por opciones más ecológicas. Además de su impacto ambiental, la cremación refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Tal vez no lo sabías, pero algunas tradiciones la consideran un método de purificación y liberación, mientras que otras buscan guía en la Biblia y en otros textos sagrados sobre esta práctica. Veamos lo que dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia no menciona específicamente la cremación o incineración, dejando abierta la interpretación sobre cómo se deben manejar los cuerpos después de la muerte. Aunque no se dice directamente si debemos enterrar o cremar a los muertos, algunos pasajes bíblicos ofrecen contexto sobre estas prácticas.
Te sorprenderá saber que la Biblia contiene ejemplos y símbolos que pueden ayudarnos a entender cómo Dios ve la cremación y el entierro. A lo largo de las Escrituras, el fuego tiene varios significados. En muchos casos, se asocia con purificación y la presencia divina, como en la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo durante el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal, 1 Reyes 18, 36-39. En ese pasaje, el profeta Elías ora y pide que el Señor demuestre su poder, y entonces el fuego de Dios consumió por completo el sacrificio, la leña, las piedras y la tierra, secando incluso el agua en la zanja. Cuando la gente vio esto, se postraron y exclamaron, «El Señor es Dios». Así que, el fuego no siempre tiene connotaciones negativas. Es importante recordar que el entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. Por ejemplo, Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara, Génesis 23, y José hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de vuelta a la tierra prometida, Génesis 50. Estos ejemplos muestran una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, estos no son mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino ejemplos culturales y contextuales. Ten en cuenta que, a medida que la sociedad cambia, las prácticas funerarias también lo hacen. En muchos lugares, el espacio para entierros es limitado y los costos asociados al entierro tradicional pueden ser elevados. En este contexto, la cremación ofrece una alternativa práctica y a menudo más asequible. Además, hay un aspecto fundamental que debes considerar: en la teología cristiana, el enfoque principal está en la resurrección y la vida eterna, no en el estado del cuerpo físico tras la muerte. Jesús dijo en Juan 11, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí nunca morirá». Este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en preservar el cuerpo físico, sino en la promesa de vida eterna con Dios. Ahora, vamos a profundizar en lo que la Biblia dice sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato de 1 Samuel 31. Después de la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos. La Biblia menciona que sus valientes guerreros viajaron durante la noche hasta Betán, retiraron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la pared, los llevaron a Yabs, donde fueron quemados, y luego enterraron sus huesos bajo un tamarisco en Yabs, ayunando 7 días. ¿Alguna vez te has preguntado si la decisión de quemar los cuerpos fue porque estaban tan dañados o mutilados que un entierro tradicional no era viable? El texto menciona que los cuerpos fueron retirados de la pared, lo que sugiere que podrían haber estado en un estado deplorable tras la derrota y exposición pública. Es posible que hayan sufrido daños severos que dificultaran o hicieran imposible un entierro tradicional. En estas circunstancias, la cremación habría sido la opción más práctica y respetuosa para manejar los restos. Además, el hecho de que los israelitas los llevaran de Betán a Yabs para la cremación y el posterior entierro de los huesos muestra un esfuerzo por darles una despedida digna, a pesar de las dificultades. El ayuno de 7 días también sugiere que este proceso fue ceremonial y lleno de pesar. Por lo tanto, más que ver este episodio como una desviación de las normas de entierro, parece que fue una solución práctica ante las circunstancias trágicas de la derrota. La cremación probablemente se eligió como el método más adecuado para honrar a Saúl y sus hijos, dadas las condiciones en las que se encontraban sus cuerpos. Este pasaje no parece ser un rechazo general al entierro tradicional, sino una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema. A partir de esto, ¿crees que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel o fue una excepción en este caso particular? Según el análisis de este pasaje bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel, más que una costumbre habitual. Los indicios sugieren que la cultura predominante en esa época y lugar era la del entierro en tumbas o cuevas.
Ejemplos como los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento, quienes fueron enterrados en sepulturas familiares, apoyan esta observación. La cremación parece haber sido una excepción, utilizada solo en situaciones excepcionales cuando el entierro tradicional no era posible. La sepultura sigue siendo la práctica predominante reflejada en los relatos bíblicos, pero lo que viene a continuación te sorprenderá. ¿Sabías que también existen referencias en la Biblia en las que la incineración se vincula con la pena de muerte por inmolación? Aunque no están relacionadas directamente con la cremación voluntaria o como un método para disponer de los cuerpos, en Génesis 38:24 se menciona el caso de una mujer condenada a ser quemada por adulterio, aunque más tarde se descubre su inocencia. En Levítico 8:21 se prescribe la quema como castigo por ciertas transgresiones con el cuerpo. En Números 16, se cuenta cómo un fuego del Señor consume a 250 hombres que ofrecían incienso de manera incorrecta. Finalmente, en Josué, él y su familia son apedreados y luego quemados por su pecado de tomar objetos prohibidos. Mira bien esto para entenderlo. Estos pasajes reflejan el uso del fuego como un medio de castigo o purificación, pero no se refieren directamente a la cremación como una práctica funeraria. En muchos de los casos mencionados, como los que acabas de escuchar, la quema de cuerpos estaba relacionada con la violación de leyes y mandamientos, lo que sugiere que era una forma de juicio divino y no una directiva sobre cómo manejar los restos humanos. Siguiendo con el tema, en 2 Reyes 21, se describe cómo el rey Manasés realizó rituales abominables, incluidos el sacrificio de su propio hijo en el fuego. Aunque esto no está directamente relacionado con la cremación, muestra la conexión entre el fuego y los actos religiosos extremos. En 2 Reyes 23, por otro lado, el rey Josías destruye lugares de culto pagano y ordena quemar huesos humanos en los altares de Betel para profanarlos. Aunque la cremación como la conocemos hoy no se menciona explícitamente, estos eventos resaltan la importancia cultural y espiritual del fuego en tiempos antiguos. Profundizando un poco más, te mostraré que, desde una perspectiva bíblica, el manejo de los huesos y restos humanos tiene profundas implicaciones espirituales. En Números 19, se dice que quien toque a alguien que haya muerto y sido sepultado quedará impuro durante 7 días, lo que subraya la visión de la muerte como un evento que genera separación ritual y exige purificación. ¿Lo entendiste? Esto abrió el espacio para diferentes interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Algunas denominaciones cristianas aceptan la cremación como una práctica moderna y adecuada, siempre que se haga con respeto y dignidad, mientras que otras la rechazan debido a sus connotaciones históricas o doctrinales. Esta ambigüedad permite que las creencias y prácticas funerarias cristianas evolucionen, adaptándose a nuevas realidades sin perder de vista los principios fundamentales de respeto y reverencia hacia los fallecidos. Ahora, te voy a contar algo interesante. ¿Sabías que la cremación tiene una menor huella ecológica por varias razones? Primero, necesita menos espacio que los cementerios tradicionales, lo que libera tierras para otros usos. Además, evita la liberación de metano durante la descomposición de los cuerpos, un gas de efecto invernadero que daña el medio ambiente. Segundo, la cremación usa menos recursos materiales como ataúdes y lápidas, reduciendo así su impacto ambiental. Sin embargo, hay algo que te sorprenderá aún más, además del entierro tradicional, que parece haber sido la práctica más común en el antiguo Israel, y algunos casos excepcionales de cremación que ya hemos visto. También existían otras prácticas funerarias que eran bastante comunes. ¿Sabías que el embalsamamiento, aunque no tan común como en Egipto, también se practicaba en Israel? Quizás no lo sabías, pero un ejemplo claro es la preparación del cuerpo de Jacob, quien fue embalsamado antes de ser transportado a Canaán para ser enterrado, como se menciona en Génesis 50. Ahora, la tercera pregunta: ¿afectará la cremación a nuestro cuerpo resucitado? ¿Impedirá que recibamos esta promesa? Vamos a explorar algunos principios bíblicos relevantes para encontrar la respuesta.
Analicemos esto por partes. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla sobre los cuerpos resucitados. Él describe cómo nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, gloriosos y espirituales. No importa si fuimos enterrados, cremados o perdidos en el mar, Dios tiene el poder de resucitar y otorgarnos un nuevo cuerpo. Observa bien aquí. El apóstol Pablo menciona que nuestros cuerpos son enterrados en humillación. ¿Qué significa esto? La muerte es un recordatorio de nuestra fragilidad y limitaciones humanas. Pero la buena noticia es que seremos resucitados en gloria. Esto implica que nuestros cuerpos transformados reflejarán la majestad y perfección divina. También habla de cómo la debilidad se convertirá en fortaleza. Nuestros cuerpos actuales son vulnerables, propensos a enfermedades, dolor y envejecimiento. Sin embargo, en la resurrección, según Pablo, serán revestidos de fuerza y ya no estarán limitados por las debilidades terrenales. Además, él explica que pasaremos de ser naturales a espirituales. Nuestros cuerpos actuales son naturales, adaptados a esta vida terrenal, pero en la resurrección serán espirituales. ¿Qué significa esto? No quiere decir que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en armonía con el Espíritu de Dios, libres de las limitaciones físicas y conectados con la vida eterna. Ahora viene un análisis sorprendente. Presta atención, la Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, sin importar su estado original. La cremación no limita de ninguna manera la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Vamos a profundizar más en este tema. La Biblia presenta a Dios como el creador y sustentador de todo el universo. Su poder es infinito y no está restringido por las leyes naturales ni por las circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es esencial. Dios tiene la capacidad de restaurar y transformar, incluso más allá de lo que podemos entender. En 1 Tesalonicenses 4 se encuentra la promesa de la resurrección. Describe un evento futuro cuando Jesús regrese, y en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estén vivos serán arrebatados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. Este pasaje se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es clave destacar que la resurrección no depende del estado físico anterior. El versículo subraya que los muertos en Cristo resucitarán, sin importar cómo haya sido su estado físico antes. Lo importante es que no importa si fueron enterrados, cremados o incluso perdidos en el mar, Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo. La resurrección implica un cambio total hacia cuerpos incorruptibles y gloriosos. Y ahora viene la pregunta más importante: soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay varios factores a considerar para tomar una decisión que esté en paz con tu fe. Primero, las enseñanzas y doctrina de tu iglesia. ¿Qué opina tu congregación, si eres parte de una? Algunas, como la Iglesia Católica, ahora permiten la cremación, siempre que no se elija por razones contrarias a la fe cristiana y que los restos sean tratados con respeto, incluyendo su entierro en un lugar sagrado. Otras denominaciones protestantes pueden tener una visión más abierta o más restrictiva. Es importante conocer la posición específica de tu iglesia sobre la cremación. En segundo lugar, considera el significado espiritual y teológico de la cremación, especialmente en relación con tus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas subrayan el entierro tradicional como un símbolo de la esperanza en la resurrección corporal, mientras que otras pueden ver la cremación como una opción válida, siempre que se lleve a cabo con respeto y dignidad. Tercero, reflexiona sobre las costumbres y rituales relacionados con la muerte y el entierro en tu comunidad de fe. Habla con tu pastor o líder espiritual sobre cómo estas prácticas pueden adaptarse para honrar tus deseos y las tradiciones de tu fe.
Cuarto, evalúa el impacto en tu familia y comunidad. Piensa en cómo tus seres queridos podrían sentir respecto a la cremación. La muerte y los funerales son momentos profundamente personales, por lo que es importante tomar una decisión que sea respetuosa y comprensible para ellos. Hablar abiertamente sobre tus deseos puede prevenir malentendidos y garantizar que tus intenciones sean respetadas. Quinto, ten en cuenta los aspectos prácticos y legales. Investiga las leyes locales y las regulaciones sobre cremación en tu área. También, considera los aspectos financieros y logísticos, ya que la cremación puede ser más económica que un entierro tradicional, pero es crucial planificar todos los detalles, incluido el manejo de las cenizas. Sexto, considera cómo la cremación puede honrar tu memoria y legado. Asegúrate de que el proceso se realice de manera significativa para ti y tu fe. Esto puede implicar elegir un lugar adecuado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar que tenga un significado espiritual especial para ti. Al final, busca una decisión que te brinde paz interior. La muerte es una parte inevitable de la vida, y todos debemos enfrentarla en algún momento. Lo más importante es que elijas lo que esté en armonía con tus valores y creencias, y que encuentres consuelo en esa elección. Aunque este tema puede ser delicado, según los relatos bíblicos, no se establece una prohibición explícita sobre la cremación. La decisión de ser enterrado o cremado debe basarse en una reflexión cuidadosa sobre la fe personal, las enseñanzas de la Iglesia, las consideraciones prácticas y los deseos de la familia. Lo fundamental es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna en Cristo, manteniendo la paz y la tranquilidad en la decisión que tomes. Amado Dios, te damos gracias por tu sabiduría y amor infinitos, que nos guían en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la importante decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su conexión con la fe cristiana. Señor, nos has recordado a través de tu palabra que nuestros cuerpos son temporales, y que nuestro verdadero hogar está contigo en la eternidad. Ayúdanos a comprender que, sin importar si somos enterrados o cremados, lo más esencial es nuestra fe en ti y la promesa de la resurrección. Que siempre podamos confiar en tu poder para transformar y restaurar, sin importar el estado físico de nuestros cuerpos. Padre, te pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren a ti y respeten nuestras tradiciones y creencias. Que podamos encontrar paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y para nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente arraigada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir conforme a tus enseñanzas, enfocados en la resurrección y la vida eterna, y no en las preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestras vidas y decisiones reflejen nuestra fe en ti y la certeza de que, en Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Deja tu opinión sobre el tema en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si este contenido fue útil para ti, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, dale like y deja tu comentario. Esto ayuda a que más personas vean el vídeo. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.